¿Cuáles son las dos acciones durante el descenso? Nuestros sabios escribieron en Ulim. Rabbi Haninas dijo, el hombre no levanta un dedo desde abajo a menos que sea llamado desde arriba. Como se dijo, los pasos del hombre vienen del Creador. ¿Y cómo puede el hombre entender su camino? Debemos entender lo que nuestros sabios nos dicen con esto en el trabajo, para que sepamos que uno no levanta su dedo abajo a menos que sea llamado desde arriba. Para explicar esto, debemos recordar siempre el propósito de la creación y la corrección de la creación, las cuales son dos cosas que se contradicen entre sí. El propósito de la creación es que las criaturas reciban deleite y placer del Creador. Como se dijo, que su deseo es hacer el bien a sus creaciones. Por otro lado, la corrección de la creación es todo lo contrario, hacer bien al Creador. En otras palabras, el propósito de la creación es en el beneficio de las criaturas, mientras que la corrección de la creación es que las criaturas siempre piensen solo en beneficio del Creador. Mientras los creados no alcanzan este grado, en el que no necesitan nada para sí mismos y la única razón por la que desean vivir es para beneficiar al Creador por medio de sus acciones, y así quieran vivir para su propio beneficio, los creados no podrán recibir el deleite y placer que el Creador contempló darles. En el trabajo en Lishma, en su nombre, la recompensa y el castigo se calculan en la medida en que desean otorgar al Creador. Es decir, cuando quieren otorgar al Creador, lo consideran recompensa. Y cuando ven que lo único que quieren es su propio beneficio y son absolutamente incapaces de desear trabajar para el Creador, lo consideran como un castigo. Resulta que cuando una persona siente que está en un estado de descenso, cuando no tiene ningún anhelo o deseo de otorgar al Creador, entonces hay dos maneras. Primero, la persona no siente ningún sufrimiento o dolor por este estado, por llegar a un estado de bajeza, sino que por el contrario acepta la situación y comienza a buscar satisfacción en cosas que ya había determinado que eran desechos, no aptos para el consumo humano. Pero ahora ve que no puede obtener vitalidad de los asuntos espirituales porque ha perdido el gusto por la espiritualidad. Así que mientras tanto quiere vivir y conseguir satisfacción en la corporalidad. Él dice, estoy esperando un momento en el que pueda trabajar sin tener que sobreponerme. Es decir, cuando me den un despertar desde arriba, y regresaré al trabajo. Mientras tanto, quiero permanecer en el estado en el que estoy. Número 2. Cuando la persona siente que está en un estado de descenso, siente dolor y carencia al haberse caído en un estado en el que pensaba que había conseguido ser como un hombre. Es decir, los alimentos que lo sustentan y de los cuales extraía toda su vitalidad eran solamente cosas que no estaban relacionadas con los animales. Pensaba que pronto sería admitido en el paraíso del rey y sería recompensado con los sabores de la Torá y las misbot, preceptos. Pero sin conocimiento ni preparación ninguna, él ve que está en un pozo sin fondo, el cual no podía imaginar que existiera.
Es decir, durante la llegada de la comprensión preclara de que conoce su propósito en la vida. Ahora se ve a sí mismo en compañía de gatos, parados junto a contenedores de basura y comiendo la basura que la gente arroja, ya que la gente no puede disfrutar de ella, pues no es apta para el consumo humano. Pero ahora está disfrutando de esa basura sobre la que él mismo, cuando se encontraba en un estado de hombre, decía que esa vida era basura. Pero ahora él mismo está comiendo los desperdicios que arrojó. Por lo tanto, cuando observa su bajeza, le provoca dolor y sufrimiento el estado al que ha llegado. Sin embargo, a veces se agrega insulto a la lesión. Es decir, no solo ha llegado a un estado de bajeza, sino que en ese momento cae en la desesperación y dice que no puede creer que el Creador escucha la plegaria de cada boca. En vez de esto, entonces él dice, ya he estado en el nivel más alto varias veces, y dado que he caído en ese estado varias veces, debo concluir que este trabajo no es para mí. Porque como veo, este asunto es interminable y podía continuar durante el resto de mi vida. Por lo tanto, ¿por qué tengo que apenarme en vano pensando que quizá el Creador finalmente me escuche? Al fin y al cabo, todo el mundo aprende del pasado, de lo que quedó registrado en él, de lo que ha atravesado. Esta desesperación le empuja a salir del trabajo y a desear huir de la batalla. Sin embargo, uno debe creer dos cosas, porque solamente con esto puede progresar en el trabajo. Primero, todos los descensos y pensamientos extraños que tienen el trabajo no provienen de sí mismo, sino que por el contrario provienen del Creador. Es decir, el Creador le ha enviado esos estados y no hay otra fuerza en el mundo. Es como dijo Baha Sulam, que uno debe creer que no hay otra fuerza en el mundo y que todo previene del Creador. No hay nada más que Él. De hecho, es necesario entender por qué el Creador envía estos estados, ya que esto es muy inusual. Pues nuestros sabios dijeron, aquel que viene a purificarse es ayudado. Pero aquí vemos lo contrario. Donde debería haber sido ayudado y ver que cada día ha avanzado, se da cuenta de que retrocede. Es decir, cada vez ve cuán inmerso está en el amor propio. En vez de acercarse cada día al deseo de otorgar, ve cómo cada día se acerca más al amor propio. En otras palabras, antes de comenzar el trabajo del otorgamiento, no tenía gusto ni placer por el amor propio. Pensaba que siempre que quisiera, podría suprimir inmediatamente su deseo de recibir para sí mismo y podía trabajar sin ninguna recompensa para sí. Pero ahora ve que no puede dar ni un solo paso sin el permiso de su receptor. Ha llegado a un estado que nuestros sabios describen como
Un malvado está bajo la autoridad de su corazón. Por el contrario, un justo tiene el corazón bajo su autoridad. Corazón significa deseo. Es decir, él está en exilio. El deseo de recibir para sí mismo tiene un dominio absoluto sobre él y no tiene ninguna fuerza para ir en contra de su corazón, lo que es llamado deseo de recibir. Este es el significado de las palabras: un malvado está bajo la autoridad de su corazón. Sin embargo, la pregunta es: ¿quién es considerado malvado? Que podamos decir que está bajo la autoridad y el dominio de su corazón. Es precisamente cuando la persona llega al estado en el que ve que condena a su hacedor, cuando no puede observar la Torah y las misbot con la intención de otorgar, y que ve que está inmerso en el amor propio. Cuando su corazón le dice: haz lo que yo te diga, y lo sigue ciegamente sin tener tiempo de considerar lo que está haciendo. Nuestros sabios llamaron a esto: uno no peca a no ser que el espíritu de la necedad se haya apoderado de él. Solo después del hecho, uno se mira a sí mismo y ve la necesidad y la necedad, ve la necedad que se ha cometido. Solo entonces en ese estado ve lo que dijeron nuestros sabios: un malvado está bajo la autoridad de su corazón. La respuesta a la pregunta ¿por qué el Creador envió los estados de bajeza? Es para que la persona vea la verdad, es decir, lo que el deseo de recibir está dispuesto a hacer para incrementar el amor propio. El cual no tiene nada en consideración y está dispuesto a hacer todo aquello que pueda traerle placer. Resulta que el Creador ayuda a la persona para que vea en cada momento su verdadero estado. En otras palabras, esto estaba escondido en su corazón y no veía su enfermedad. De ahí que llegase la ayuda del Creador y le revelase la gravedad de su enfermedad. Es decir, no tenemos que creer que el deseo de recibir es algo malo, sino que ahora puede verse a sí mismo. Esto es parecido a una persona que ve que algo no va bien y por ende va al hospital para hacerse pruebas y rayos X. Las pruebas muestran que la persona sufre de cierta enfermedad, como una dolencia cardíaca y también pulmonar. Los familiares van al director del hospital con quejas diciendo: hemos traído a una persona con poco de fiebre y nada grave, y ustedes, es decir, sus doctores y los rayos X, le han inoculado unas dolencias fatales a nuestro hijo. Así ocurre con nosotros. Nuestro deseo de recibir no era tan malo como para ser peligroso. Cuando llegamos a trabajar aquí, se nos dijo que pronto alcanzaríamos la plenitud que imaginábamos del mal en nosotros. Pero de pronto, tras las pruebas y los exámenes que hacen, vemos que el mal en nosotros es muy peligroso, que puede matarnos y hacer que perdamos nuestra vida espiritual. Tal como sucede en la corporalidad, debemos agradecer al hospital por el diagnóstico de la enfermedad, es decir, del mal en nuestro cuerpo. Y del mismo modo,
Debemos agradecer al Creador que nos haya revelado el peligro del mal en nosotros, el cual realmente es un peligro mortal que podría costarnos nuestra vida espiritual. Y ciertamente debemos agradecer al Creador por ayudarnos a descubrir la enfermedad que padecemos, ya que anteriormente pensábamos que solamente estábamos un poco indispuestos, pero el Creador nos ha revelado la verdad. Resulta que ciertamente hemos progresado hacia la revelación de la verdad, es decir, la verdad, la verdadera forma del mal en nosotros. Con esto podemos interpretar lo que hemos preguntado. ¿Cuál es el significado de el hombre no levanta un dedo desde abajo a menos que sea llamado desde arriba en el trabajo? Un dedo quiere decir que la persona ve dentro de la razón, como está escrito. Todos y cada uno indican con su dedo, o de las palabras señalar con el dedo. Levantar significa una carencia desde abajo. Es decir, una persona que se siente carente de su importancia es baja, o sea que está alejada del Creador. Y no se da cuenta de esto a menos que sea llamada desde arriba. Hay dos interpretaciones de arriba. Primera, el llamado desde arriba significa que llegó hasta él desde la providencia privada. Es decir, no puede decirse que, dado que no tuvo cuidado de levantar, esto es, que no tuvo cuidado de cuidar al cuerpo, se nos ha dado leyes por medio de las cuales el hombre se cuida del daño para que el cuerpo no se lastime. Pero él no tuvo cuidado, así que su cuerpo recibió una falta, la cual es llamada levantar. No obstante, incluso si hubiera estado atento con ciertos de precauciones, esto no le hubiera ayudado en lo absoluto porque así fue decretado para él desde arriba. Es como Rashi interpreta. Es llamado, él es sentenciado. En otras palabras, es un dictamen desde arriba y no es la culpa de la persona. Aún así, podríamos preguntar, ¿por qué es sentenciado a esto desde arriba? Número 2. Desde arriba significa que es de elevada importancia, es decir, la persona recibió una falta en el trabajo que hizo dentro de la razón, la cual se llama levantar su dedo desde abajo. En otras palabras, ahora ve que está en un estado de bajeza, es decir, ve que está desnudo y totalmente carente de los asuntos del trabajo sobre el camino de la verdad. Y aquí surge la pregunta, ¿el ver su bajeza es por no haber observado la Torah y las misbot o es al revés? Debido a que comenzó a trabajar con entusiasmo, esto le llevó a un estado de descenso llamado levantar un dedo desde abajo. Debemos decir que eso vino porque puso más entusiasmo en el trabajo. Según la regla, una misbat o precepto induce a otra misbat. Debería haber visto que él estaba en un estado de arriba, entonces, ¿por qué está en un estado de abajo? La respuesta es que es llamado desde arriba, es decir, ha sido sentenciado desde arriba a ser admitido en un lugar de elevada importancia. Por esta razón, se le ha mostrado el verdadero estado del mal en él, para que sepa por lo que tiene que pedir. Sin duda, hay una diferencia entre cuando en la corporalidad vemos que una persona pide un préstamo a alguien, que le preste dinero,
Y cuando uno le pide a alguien que hable en su favor para no ser enviado a prisión, o cuando alguien es sentenciado a muerte, y éste pide a una persona que le salve de la muerte. Ciertamente hay una gran diferencia entre una petición y la otra. En la espiritualidad entendemos estos asuntos en relación al kli, la vasija. En la espiritualidad, la plegaria es considerada un kli. Según la regla, no hay luz sin un kli. Hay una diferencia entre uno que pide al Creador para que lo ayude y pueda recibir la perfección, es decir, que realmente él observa la Torah y las misbot y practica la caridad, pero comprende por los rumores que ha escuchado que hay mayor perfección que esa observación de la Torah y las misbot, tanto en cantidad como en calidad. Él cree en el versículo: no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no haya pecado. Por lo tanto, la persona pide al Creador que lo ayude. Resulta que solo necesita una pequeña cosa. Por ejemplo, cuando uno viene a que alguien le dé un préstamo, le dice que se lo pueden dar en otro sitio también. Es decir, no prestamos mucha atención a los asuntos de préstamos. Por lo tanto, normalmente cuando una persona se niega a prestar, uno la deja. Esto no es así si uno es sentenciado a muerte y hay una persona que puede salvarle la vida. Si esa persona se niega a hacerle el favor de salvarlo, él no va a dejarlo y no va a decir que irá a otra persona para que lo salve de la muerte, pues solamente el rey puede perdonarle. Por esta razón, no dejamos al rey y buscamos cada ocasión para que el rey conceda la absolución. El perdón. Del mismo modo, en la espiritualidad necesitamos un kli real, es decir, una necesidad real de que el Creador nos dé el llenado. Por esta razón, no se nos muestra desde arriba nuestro verdadero estado, que realmente estamos desnudos y totalmente carentes, y que por lo tanto podemos colocar el llenado en ese kli, ya que la persona se ha dado cuenta de que le falta vida espiritual llamada fe completa y que no tiene conocimiento alguno de la espiritualidad. En otras palabras, no puede decir que está haciendo algo por el Creador, sino que todo es para su propio beneficio. Esto significa que toda la estructura de la Kedushá, santidad, está destruida en él. Y todo lo que hace no es más que palabrería. A esto se denomina una plegaria verdadera, ya que no tiene a quién dirigirse y solo el mismo Creador puede ayudarlo. Como se dijo en el Éxodo de Egipto, que fue el mismo Creador, como está escrito: yo, el Señor tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Esto es similar a una persona sentenciada a muerte, a la cual solo el rey puede salvar. Resulta que cuando uno siente que está en un estado de malvado
y los malvados en sus vidas son llamados muertos, se considera que ha sido consentenciado a la muerte. Sin embargo, cuando alguien pide al Creador que le dé su vida como regalo, se considera que tiene un cli que puede recibir el llenado, ya que la persona no está pidiendo lujos al Creador, sino sencillamente vida espiritual. Así que por un lado uno debe decir, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Es decir, uno debe tomar una decisión por sí mismo. Esto significa que todo lo que crea que puede hacer, todo lo que crea que le ayudaría a salir del amor propio, debe hacerlo. Por otro lado, uno debe decir que todo viene desde arriba. Como se dijo, el hombre no levanta un dedo desde abajo a menos que sea llamado desde arriba. En cuanto uno llega al reconocimiento del mal que hay en él, que pone su vida en peligro, esto es llamado acto. Pero también este acto debe ser atribuido al Creador. Después de orar por la acción, después la persona debe orar por la acción. En otras palabras, la persona debe atribuir tanto la carencia como el llenado al Creador. Es decir, que la persona ha comenzado el trabajo del otorgamiento y ha trabajado devotamente para alcanzar la verdad. El Creador le envía una sensación de su carencia. La persona solo puede sentir después de haber hecho grandes esfuerzos para alcanzar la cualidad del otorgamiento. Entonces se le hace saber que está lejos de la devekut, adhesión con el Creador, la cual se llama vida. Está escrito acerca de esto. Y ustedes se adherirán al Creador su Dios. Cada uno de ustedes está vivo hoy. En este momento, cuando la persona ora, se considera como una plegaria por la falta de vida y no como una plegaria por cosas de las que uno puede prescindir. En vez de esto, uno simple pide la vida, llamado completa fe en el Creador.